Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en la carta de Santiago, el capítulo 2, la epístola de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Ahora leamos Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de Pablo en esta carta a los Romanos, lo que acabamos de leer, y lo que Santiago dice y que también hemos leído acerca de la fe y las obras, a primera vista parece contradictoria, pero en verdad es más bien complementaria para dar luces al respecto. Y para poderlo entender mejor, nada mejor que una ilustración bíblica en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y lo voy a leer. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 hasta el final. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a los creyentes y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Aquí tenemos el relato de la vida y obras y resurrección de Dorcas. Ahora quiero aclarar esto. En arameo el nombre es Tabita y en griego eso es o equivale a Dorcas. Interesante que este nombre, sea Tabita o Dorcas, significa gacela. Esta discípula, según el verso 36 que hemos leído, abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Esto es lo que Santiago llama en el capítulo 1 de Santiago, verso 27, Santiago lo llama la religión pura y sin mácula delante de Dios. Dorcas nos deja un buen ejemplo para todos. Y vamos a ir complementando, como dijimos, que lo que dice Pablo y lo que dice Santiago se complementan. Y vamos a seguir complementando con otras escrituras. Porque Dorcas nos deja un buen ejemplo para todos. Dice en el capítulo 3, versículo 8 de Tito: palabra fiel es esta,
y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los que tienen fe, procuren ocuparse en buenas obras. Fíjese, la fe primero. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Leemos en 1 Tesalonicenses el capítulo 1, el versículo 3, que Pablo llama, cuando habla ponderando a los tesalonicenses, llama la obra de vuestra fe. Es decir, que la fe tiene obras. Así nomás es. Eso es lo que hacía Dorcas. Su fe en Dios tenía obras y ella abundaba en buenas obras. Solo la fe salva y las obras son el resultado de la fe. Estamos en este tema que a veces confunde a muchos porque quieren hacer buenas obras. ¿Para qué? Quieren hacer buenas obras para ser salvos. Esa es la intención. Hacer buenas obras para ser salvos. No hay que hacer buenas. No, nadie se salva haciendo buenas obras. Entonces de gana habría muerto el Señor Jesucristo, si por hacer buenas obras la gente se salva. Y los que tienen plata podrían hacer más obras que los que no tienen nada. Aclaremos bien esto. Solo la fe salva. Las obras son el resultado de la fe. Dice en Efesios el capítulo 2, los versos 8 al 10, lo que voy a leer y que trae más luces al respecto. Porque por gracia sois salvos. Escuche bien, por gracia, gratuitamente, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es cuestión de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, clarito dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Al ser creyente, nuevas criaturas, creados en Cristo, hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dice con toda claridad que solo por fe somos salvos. Pero salvos somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Delante de Dios somos justificados por la fe, pero delante de los hombres por las obras. ¿Qué quiero significar con esta declaración? Lo que la Escritura dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero si yo hablo de que tengo fe en Dios, creo en Dios, ¿cómo los hombres pueden ver esto? Por las obras que yo hago. Dice la palabra muy clarito y lo hemos leído más de una vez, ese texto en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Y el hombre que dice creer en Cristo, tener fe en Cristo, a través de las obras va a ser un muestrario de esa fe que él tiene. La fe no se ve, pero las obras sí. Las obras exteriores son la evidencia de la fe interior. Podemos decir que la fe es la raíz y las obras son el fruto. Bien dice el apóstol Juan
en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo, es decir, bienes materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque la declaración bíblica es que Dios derramó su amor en nuestro corazón. ¿Cómo puedo decir yo esto al mundo, que Dios ha derramado su amor en mí, porque Dios es amor, y yo como creyente soy un amarrete, un hombre que teniendo no ayudo a mi hermano que tiene necesidad? ¿Cómo mora entonces el amor de Dios en mí? Si yo estoy mostrando lo contrario al cerrar mi corazón a la necesidad de mi hermano. Que tengamos nosotros lo que dice en Gálatas 5:6, que tengamos la fe que obra por el amor. Ese es otro motor para la fe, es el amor. La fe va a mostrar obras buenas y en abundancia, de acuerdo al amor que abunda en nuestro corazón para el Señor. Si el Señor no viene aún, porque los creyentes estamos esperando la inminente venida del Señor, digamos, si el Señor por su misericordia extiende el día de gracia un tiempo más, y nosotros tenemos que ser arrebatados o llevados de este mundo por medio de la muerte a la casa del Padre, y quedan otros en la tierra para continuar con el testimonio, ¿cómo nos recordarán las nuevas generaciones? Por creyentes que hemos amontonado cosas materiales y no hemos querido mostrar por nuestras obras amor a nuestro prójimo. No hemos querido mostrar la fe que hay en nuestro corazón. Ojo, tengamos cuidado. Somos justificados por la fe. Esa fe no se ve, pero esa fe se justifica delante de los hombres por las obras que hace. Que Dios traiga claridad a muchos corazones por medio de esta palabra.